Amigos oyentes y hermanos en Cristo, voy a invitarles una vez más a leer las Sagradas Escrituras en varios lugares de la Palabra de Dios. Vamos a leer primeramente en el libro de Éxodo, el segundo libro en la Biblia. Éxodo capítulo 21. Y vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así la palabra de Dios: Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Pasamos al Nuevo Testamento, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Habéis sido hechos siervos de Dios. En el mismo capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mateo el capítulo 10, el versículo 8. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos obliga. 1 Corintios capítulo 16, verso 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Que nuestro Dios bendiga su buena palabra al corazón de todos nosotros. Los entendidos en el idioma original, en el idioma griego, como el señor Vine, nos explican lo siguiente, que hay 2 palabras en el Nuevo Testamento que son traducidas como siervo. En el idioma original la una es doulos, la otra es diáconos. Ahora, las 2 tienen que ver con trabajo, con servicio. Pero doulos mira más bien al sirviente, al siervo, lo mira como esclavo en relación a su patrón, a su amo. Y diáconos, la otra palabra que se traduce siervos en el Nuevo Testamento, mira al siervo, al sirviente en relación con su trabajo, es decir, con su servicio. Y esto es interesante porque cuando entramos a ver qué son los diáconos en la iglesia, terminamos decepcionándonos al entender que diáconos no es una casta clerical, no es un clero, no es un rango, no es una autoridad. Porque en la iglesia, en la asamblea de Dios, no hay grados, no hay rangos eclesiásticos.
Todos debemos ser diáconos. Y el Señor Jesucristo es llamado diáconos en las Sagradas Escrituras. Pero, ¿por qué hago esta pequeña introducción valiéndonos de la capacidad de hermanos como el señor Brain, que nos explican el significado de la palabra siervo escrita en dos palabras, doulos y diáconos en el idioma original? Porque nuestro tema es lo que hemos leído en el versículo 5 de Éxodo 21. Yo amo a mi Señor, siervos por amor. Ese es nuestro pensamiento para hoy, siervos por amor. Hemos leído lo que ocurría en Israel bajo las leyes que fue dado a Moisés. Un esclavo que era comprado o se vendía podía salir libre al 7º año. Ahí se dan las condiciones, pero ocurre que si el esclavo se encariñaba, amaba a su amo, dice, no voy a salir, me voy a quedar. Entonces se procedía a una ceremonia muy, muy peculiar, muy interesante. El amo era llevado ante los jueces, las autoridades, y en un poste, en una puerta o poste, el amo le horadaba el óvulo, la parte blanda de la oreja, le horadaba con una lesna, y desde ese momento quedaba siervo, esclavo para siempre. Ahora, metafóricamente hablando, hoy no vamos a decir quién se va a hacer horadar la oreja por amor de Cristo, pero hablamos en el lenguaje espiritual. ¿Quién quiere ser siervo de Cristo para siempre? Lamentablemente, muchos nos prestamos, hacemos votos, nos ofrecemos al Señor, Señor, te voy a seguir toda la vida, te voy a servir toda la vida. Y ni le seguimos, ni somos siervos para siempre. Aunque hagamos reuniones espectaculares de consagración, de sometimiento al Señor, no, mientras el corazón no esté consagrado al Señor, todo lo exterior, todos los actos, todas las festividades que pueda hacer la iglesia para impresionar, para llamar la atención, son nulas. No tienen valor ni tienen vigencia espiritual tampoco. Qué bueno es que en estos pensamientos nos compenetremos de la verdad. Este esclavo decía, cuando llegó el 7º año, no me quiero ir porque yo amo a mi Señor. Se constituía de por vida en un siervo por amor. Hemos leído en Romanos 6:22, donde está esta frase que la hemos hecho resaltar. Porque ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque antes éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Dice Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, y el Señor dice en Juan capítulo 8, verso 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sí, antes éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, de una esclavitud de tiranía. Hemos sido libertados y honrados para ser siervos de Dios por amor y voluntariamente. Vamos entendiendo. Dice en el capítulo 6, verso 14, y lo hemos leído en Romanos, que no estamos bajo la ley para tener que asumir disposiciones coactivas por coacción. Estamos bajo la gracia.
No estamos atados a ritos, a ceremonias, no estamos amarrados a días festivos como ser la Pascua, la circuncisión o el guardar el día sábado. ¿Por qué digo esto? Porque el día Shabbat, el séptimo de la semana, fue dispuesto para que Israel lo guarde como señal para siempre, como pacto perpetuo entre Jehová e Israel. Y lo leamos, Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17. Escuche bien y el Espíritu Santo le trae toda la luz necesaria. Guardarán pues el día de reposo, el Shabbat, el séptimo de la semana, el sábado. Los hijos de Israel guardarán este sábado, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Usted se da cuenta, usted no es hebreo, usted no es israelita, usted no es judío, usted es gentil. Y aún los judíos y gentiles, convertidos a Cristo, ahora pertenecen a un pueblo distinto en la presente dispensación de la gracia, pertenecen a la iglesia, donde no hay judío ni griego, ni salvaje ni bárbaro. Entonces, no estamos amarrados, no estamos atados a ritos, ceremonias, festividades religiosas que tengamos que cumplir. Pero otra cosa que es notorio es que bajo la dispensación de la gracia que estamos viviendo, en el Nuevo Testamento no está legislado ningún día como excepcional o como fue legislado el séptimo día bajo la ley. No hay un día legislado como excepcional. Pero nos ponemos a reflexionar. Si el Señor en su gracia nos ha dado todo gratis, nos ha dado una semana de 7 días para nosotros, no corresponde, surge esta pregunta, no corresponde que nosotros, como lo hacían los primeros cristianos, le dediquemos a Él un día. Las leyes humanas han legislado un día no laborable. Con mucho sacrificio los trabajadores han conseguido que un día no sea laborable. El primer día de la semana, el día domingo. Pero en las Escrituras no está legislado que ese día no sea laborable. No está. Algunos quieren tapar la boca a los cristianos diciéndoles que ¿dónde dice la Biblia que hay que guardar el primer día de la semana? No dice. Pero no dice que el sábado es para nosotros los de la iglesia. Dice que es una señal entre Dios y los israelitas. No nos corresponde, hermanos, como lo hacían los primeros cristianos, que le dediquemos un día al Señor. Ahora, el primer día de la semana, en las Escrituras, aparece como un día muy significativo. Primero, es el día que Cristo se presentó a los suyos después de haber resucitado. Ese primer día de la semana, Él se presentó a los suyos. ¿Al anochecer? Sí, al anochecer. Segundo, es el día que nació la iglesia en Hechos capítulo 2. El día Pentecostés es el día siguiente a la séptima semana, que la séptima semana termina en el día 49, un día sábado, un Shabbat. Y al otro día es el día 50, Pentecostés, el día que nació la iglesia. Tercero,
es el día que descendió el Espíritu Santo para constituir la iglesia del Señor Jesucristo. Allí nació la iglesia, un primer día de la semana. El día que descendió el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para quedarse con la iglesia. Y recién se irá también cuando la iglesia sea arrebatada. En cuarto lugar, es el día que los primeros cristianos celebraban la cena del Señor. Está escrito en Hechos 20, versículo 7, que Pablo llegó a Troas. Quería pasar con los creyentes allí, celebrar la cena del Señor. Dice, llegó allá y tuvo que quedarse con un mensaje casi a pasada la medianoche. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, para celebrar la cena del Señor. Es que, en quinto lugar, es el día que lo dedicaban íntegramente para el Señor. No porque estaba legislado, no porque estaba con una orden, es porque querían dedicarlo al Señor ese primer día de la semana. En Mateo el capítulo 10, verso 8, hemos leído: de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, de gracia hemos recibido. Nosotros debemos hacer lo mismo, dar de gracia. Hermano, no porque te obliguen a guardar el primer día de la semana, no porque haya una ley escrita, no por fuerza, no por coacción, no por obligación, no por legislación, no por imitación, sino por gracia. Por gracia. Siervos por amor, respondiendo al corazón del Señor. Se ha leído esta frase tan interesante, tan hermosa en 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo debe constreñirnos, debe obligarnos. Hermana, hermano amado, nuestro corazón debe responder al corazón de Cristo. Nuestros sentimientos deben responder a los sentimientos de Cristo. Nuestro corazón debe responder al amor de Cristo. Su amor ha sido derramado en nosotros. Y debe generar ese amor de Cristo en nosotros, debe generar idénticos sentimientos hacia Él. Por eso Pablo escribía a los Corintios en la segunda carta, capítulo 8, versículo 9, y ya sabéis, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros, para que con su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Ojalá mi corazón responda a los sentimientos, al amor de Cristo. Que mi corazón tenga idénticos sentimientos a los que el Señor tuvo para conmigo. Y en 1 Corintios 16, 14 hemos leído esta frase: todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Por qué? Porque amor con amor se paga. Debemos ser como el siervo que hemos leído en Éxodo capítulo 21. Siervos por amor, no esclavos por obligación. Que el Señor nos dé a nosotros el entender esto y entregarnos como esclavos del Señor Jesucristo.